Yo, Juan Carlos, un hombre de 32 años, siempre he sido el observador en mi familia. No soy el alma de la fiesta como mi hermano, ni la consentida como mi hermana. Soy el que prefiere un buen libro a una noche de copas, el que siempre está ahí, aunque a veces parezca invisible. Esta es la historia de cómo un inesperado legado puso a prueba los lazos de mi familia y me reveló la verdadera naturaleza de quienes me rodean. El mensaje llegó un jueves por la mañana, cortante y frío. Una reunión familiar. Mañana a las 3, allí. Sin nombre, sin contexto, solo una orden. Pero no necesitaba una firma para saber que era de mi madre. Había pasado exactamente una semana desde que me negué a ceder la herencia del abuelo Luis, su negocio, sus ahorros, todo lo que había construido durante 50 años. Me lo había dejado todo a mí. Y en el momento en que dije no, el silencio de mi familia se volvió cortante. Irene dejó de responder a mis mensajes. Marcos me dejó de seguir en redes sociales. Mamá no llamó, pero sabía que no había terminado. Julio levantó la vista de su café cuando vio mi cara. Otro mensaje. Le pasé mi teléfono. Lo leyó con la mandíbula tensa. No vas a ir solo. Tengo que ir. No les debes esto. No, dije, pero se lo debo a él. Al día siguiente, llegué al camino de entrada de la casa donde crecí. Todo parecía normal. El césped cortado, el porche limpio, pero algo se sentía mal. Demasiado tranquilo, demasiado preparado. Mi madre abrió la puerta antes de que tocara, su labial demasiado brillante para la hora. Juan Carlos, dijo, haciéndose a un lado. Te estábamos esperando. Dentro, todos estaban ya sentados. Irene me lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Luis se sentó rígidamente en el borde del sofá, con la mirada baja. Marcos rondaba cerca de la chimenea, con los brazos cruzados. Pero fueron los dos hombres en trajes impecables quienes me revolvieron el estómago. Este es el señor Pérez y el señor García, dijo mi madre, gesticulando como si estuviera presentando a los invitados a una fiesta. Están aquí para ayudarnos a aclarar los próximos pasos. El hombre de la izquierda abrió una carpeta de cuero. Hemos preparado un acuerdo simple. No me senté. No extendí la mano para tomar el bolígrafo. Simplemente miré a mi madre y pregunté, ¿qué clase de reunión es exactamente esta? Ella sonrió de la misma manera que solía hacerlo cuando sabía algo que yo no, justo antes de usarlo en mi contra. Antes de que nadie quisiera el dinero, querían al hombre que lo construyó, o al menos la imagen de él. Para ellos, el abuelo Luis era un símbolo de obligación, de recompensa esperada. Para mí, era algo completamente distinto. Tenía 8 años la primera vez que me dejó sentarme detrás del mostrador en su tienda principal, viéndolo contar el cambio y estrechar manos como si cada cliente fuera familia. A los 10, estaba etiquetando cajas. A los 13, estaba revisando hojas de inventario mientras otros niños estaban en la práctica de fútbol. Nunca dijo que tenía que hacerlo. Simplemente dejaba los papeles cerca de mí, como si ya supiera que sería lo suficientemente curioso como para importarme. En casa, era un caos bajo lámparas de cristal. Julia rotaba tarjetas de crédito de la forma en que la gente rotaba los cojines. Marcos pretendía no darse cuenta, siempre y cuando hubiera carne en el refrigerador y una botella en el bar. Lara, en aquel entonces aún Julia, aprendió a fingir preocupación cuando eso le daba lo que quería. Yo era el tranquilo, el aburrido, el que no pedía mucho. El abuelo solía decir, el dinero no cambia a la gente. Te muestra quiénes ya eran. No entendí eso hasta que comenzó la discusión. Gritos tras puertas cerradas sobre cheques extraviados, transferencias retrasadas, hijas ingratas. Nunca vi una factura pagada a tiempo, pero vi un nuevo bolso de diseñador en el brazo de mamá cada 2 fines de semana. El año en que supuestamente estábamos atrasados con la hipoteca, se organizó una fiesta de cumpleaños con un cuarteto de cuerdas y sushi a domicilio. El abuelo apareció tarde, se sentó en la parte de atrás y se fue temprano. Yo lo noté. También ella. Cuando llegó el momento de la universidad, se ofreció a pagar mi matrícula, pero de alguna manera el dinero desapareció en algo urgente. Facturas médicas, dijo. Renovaciones, una crisis con Julia. Sac préstamos. Él me deslizaba sobres con pequeñas notas. No le digas a tu madre. Úsalo para libros. Para cuando se enfermó,
Yo tenía un trabajo en finanzas y una creciente comprensión de que ninguna cantidad de lealtad haría que me vieran como algo más que un extraño. Aún así, me mantuve cerca. Escuché cuando se desahogaba. Le ayudé a organizar sus archivos. Y la semana antes de que falleciera, cuando me miró a los ojos y me dijo: «He tomado mi decisión. No dejes que te asusten para que no la lleves a cabo». Finalmente entendí para qué me había estado preparando. El aire dentro de la oficina del señor Herrera era rígido por la formalidad. Me senté frente al hombre que había gestionado los asuntos legales de mi abuelo durante más de una década, flanqueado por una familia que de repente se sentía como extraños. Julia se secaba los ojos secos con un pañuelo que no necesitaba. Julia llevaba gafas de sol en interiores. Luis se sentó en silencio en el borde del sofá de cuero, con los hombros tensos. El señor Herrera comenzó con las formalidades habituales: donaciones a la iglesia del abuelo, un pequeño legado a su ama de llaves, un rifle antiguo a su mejor amigo de la infancia. Julia recibió un reloj, Julia, algunos cuadros. Luego llegó la parte para la que ninguno de nosotros estaba preparado: a mi nieta Juan Carlos. Leyó: «Dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las participaciones comerciales, cuentas de inversión, bienes inmuebles y efectos personales no designados de otra manera». El jadeo de Julia fue instantáneo. Julia se puso rígida y luego se inclinó hacia adelante. Pseudonym. «Es correcto», respondió Herrera. «El señor Luis hizo estos cambios 8 meses antes de su fallecimiento. Estaba en su sano juicio y fue debidamente atestiguado». «Lo manipulaste», me espetó Julia. «Pasaste tiempo a solas con él para esto». «No pedí esto», dije, pero no importó. Julia se levantó lentamente, con las gafas de sol ahora en la mano. «Lo impugnaremos». Luis aún no había dicho una palabra. Afuera, cuando llegué a mi coche, Julia me siguió. «Esto no tiene que ser feo», dijo suavemente. «Si me lo transfieres todo, me aseguraré de que todos reciban lo que merecen». La miré fijamente, atónito por lo rápido que había pasado de furiosa a amable. «Necesito tiempo», dije. Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Solo recuerda, él era mi padre, no tuyo para quedártelo». Giré la llave en el encendido, tratando de recordar si alguna vez había usado la palabra por favor. Comenzó con un mensaje de voz de Marcos. «Sabes que esto no es lo que tu abuelo hubiera querido». Lo dijo como si alguna vez se hubiera sentado a una cena completa sin revisar su aplicación bancaria. Luego vino una publicación de Facebook de Julia, lo suficientemente vaga como para evitar problemas legales. Lo suficientemente directa como para que la gente de nuestro pueblo supiera exactamente a quién se refería. Algunas personas se preocupan más por el poder que por la familia. La codicia usa un buen blazer en estos días. Lo ignoré al principio. Borré mensajes, desactivé comentarios, me dije que pasaría, pero no fue así. Se intensificó. Los amigos de la iglesia de Julia comenzaron a llamar. Uno me dejó un mensaje de voz citando proverbios. Otro envió un correo electrónico grupal sobre honrar a los padres con una nota velada sobre las hijas que olvidan de dónde vienen. Un compañero de trabajo me apartó después del almuerzo y me dijo suavemente: «Tu mamá llamó a la oficina otra vez». Mi jefe finalmente le dijo a la recepción que no reenviara más llamadas personales. Asentí en agradecimiento, pero mis manos aún temblaban cuando regresé a mi escritorio. Julia me envió un mensaje de texto a las 2 de la madrugada. «Una noche. Espero que estés orgulloso». Luis ni siquiera mira a mamá a los ojos. 2 minutos después, otro mensaje. «Rompiste esta familia». No respondí. Entonces Luis apareció en mi apartamento. Se veía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, ahora era más alto que yo, pero plegado sobre sí mismo como alguien preparándose para las consecuencias. Abrí la puerta y me hice a un lado sin decir una palabra. Se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas. «No quiero el dinero», dijo en voz baja. «Solo quería decir eso». Asentí. «Lo sé». Miró a su alrededor como si el silencio lo pusiera nervioso. «Mamá no está bien. Como si estuviera en espiral. Julia lo está alimentando. Marcos está sirviendo bebidas a las 3 de la tarde, deberías saber que está planeando algo. No sé qué, pero no dejará que esto se vaya». Tragué el peso que estaba sentado en mi pecho. «Gracias por decírmelo».
Se detuvo a mitad de camino hacia la puerta. No les dije nada sobre venir aquí. Intelligent. Se dio la vuelta. Está bien. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de cómo explicar el tipo de cansancio que te sigue incluso en tus sueños. Después de que se fue, me senté en la oscuridad, con los mensajes no leídos aún iluminando mi teléfono. No los abrí. Simplemente miré la pantalla y por primera vez me pregunté si el silencio estaba empezando a costarme más de lo que alguna vez costaría hablar. La llamada llegó justo después de la medianoche. Casi no contesté cuando vi el nombre de Marcos, pero la curiosidad pudo más que yo. Su voz arrastraba las palabras incluso antes de decir hola. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», murmuró, con el ruido de fondo de un televisor demasiado alto detrás de él. El pequeño licenciado con su herencia. «Marcos, es tarde». «¿Crees que no vimos venir esto?», interrumpió. «¿Crees que no teníamos planes?». Se me cerró la garganta. «¿Qué planes?». Se rió fuerte y amargamente. «La casa de la playa para empezar. Los depósitos han estado abajo desde abril. Marcos ha estado soñando con esa vista a la playa durante años». «¿Abril?», pregunté, atónito. «El abuelo ni siquiera murió hasta junio». «Exactamente». Espetó como si yo fuera el lento. El hombre estaba en tiempo prestado. Simplemente nos adelantamos un poco a la curva. No hablé. No podía. Mis manos estaban frías. «Ya no eres familia», añadió, con la voz endurecida. «Eres una barrera y las barreras se manejan». Colgo. No lloré al principio. Me senté en el sofá sosteniendo el teléfono como si pudiera empezar a hablar de nuevo. Entonces algo dentro de mí se abrió y los sollozos vinieron en oleadas, profundos, guturales, humillantes. Así fue como Julio me encontró. Usó su llave de repuesto cuando no respondí a un solo mensaje de texto. Sin preguntas, sin juicio. Simplemente me envolvió en una manta y se sentó allí, dejándome desmoronarme. «No puedes seguir absorbiendo esto solo», dijo cuando finalmente me calmé. «Necesitas a alguien en tu esquina que sepa lo que está haciendo». Al día siguiente, me presentó a Laura Ramos, una abogada aguda y serena, con una voz suave y ojos que no se perdían nada. Me pidió que repasara todo: las llamadas, las amenazas, el testamento, el mensaje de voz de Marcos. «Si están escalando», dijo con calma, «tenemos que asumir que intentarán acciones legales. Eso significa que necesitas pruebas. Cualquier cosa que demuestre que las intenciones de tu abuelo eran sanas y deliberadas». Asentí, aún hundido. «No tengo nada más que el testamento». Laura se inclinó hacia adelante. «Entonces empezamos por ahí. Pero si hay incluso una posibilidad de que compartiera más documentos, cartas, conversaciones, lo necesitaremos porque esto no se trata solo de defender lo que heredaste. Se trata de proteger lo que confió que llevaras adelante». Miré mis manos, recordando una foto en la que no había pensado en años. El abuelo Luis de pie con su brazo alrededor de otro hombre fuera de la tienda original, ambos riendo como si acabaran de resolver algo grande. Jorge Armón me recibió en un pequeño restaurante cerca de la Interestatal, el tipo de lugar que le encantaba al abuelo. Se levantó cuando entré, aún fuerte a pesar de su edad, y me abrazó de una manera que me quitó el aire de los pulmones. «Te pareces a él», dijo suavemente. «Alrededor de los ojos». Hablamos con café negro y cuando le conté lo que estaba pasando, no pareció sorprendido. Luis se preocupó por esto durante años. Dijo que intentó de todo: préstamos, segundas oportunidades, culpa. Pero nunca cambiaron. Por eso te lo dejó a ti. No por favoritismo, Juan Carlos. Por claridad. Metió la mano en su abrigo y me entregó un sobresellado. Mi nombre estaba escrito con la cuidadosa letra de molde del abuelo. Me lo dio meses antes de morir. Me dijo que te lo entregara si las cosas se ponían feas. De vuelta en mi apartamento, lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta, 3 páginas escritas con tinta azul. Escribió sobre los años que pasó viendo a la familia desmoronarse financieramente, las excusas, las mentiras, el daño. Escribió sobre mí, sobre cómo había demostrado moderación, ética de trabajo y lealtad sin esperar recompensas. Terminó con una sola línea que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. «Eres el único en quien confío no para gastar lo que construí, sino para protegerlo».
Lloré al leerlo. Luego saqué la caja de seguridad metálica que el abuelo me había regalado para guardar papeles importantes. Nunca antes había pensado mucho en ello. Dentro, escondido entre formularios de seguros y viejos títulos de propiedad, había un diario encuadernado en cuero. Cada préstamo, cada regalo, cada promesa rota, fechas, cantidades, notas en su letra. Dijo que era para la factura médica de Julia. La vi en el casino 2 días después. Escaneé las páginas, luego tomé mi teléfono y llamé a Laura. La sala de estar ya estaba llena cuando llegué. Julia, rígida en el sofá, Marcos caminando de un lado a otro, Luis en la esquina con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. 2 hombres que no reconocí, estaban cerca de la chimenea con carpetas en la mano. Mi madre me recibió con la clase de sonrisa que siempre significaba peligro. Estos caballeros están aquí para ayudar a formalizar una redistribución del patrimonio, dijo dulcemente. Para mantener las cosas civilizadas. Lo presentaron como un compromiso, 20% para mí. El resto compartido entre la familia. No toqué el bolígrafo que ofrecieron. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué mi propio conjunto de documentos. Recibos, correos electrónicos, la carta del abuelo, una copia del testamento y un USB con el mensaje de voz borracho de Marcos. Leí en voz alta del diario del abuelo, citando línea tras línea que había escrito con honestidad cansada. Julia se movió en su asiento. Julia se sonrojó y miró hacia otro lado. Y esto, dije por último, es una grabación de Marcos admitiendo que ya estaban gastando el dinero antes de que falleciera el abuelo, incluyendo un depósito en una casa en la playa. Marcos maldijo en voz baja. La sala se quedó en silencio. Entonces Luis se levantó. Ella está diciendo la verdad, dijo, con voz firme. He visto a mamá en espiral. He visto cómo habla cuando cree que nadie está escuchando. Ya no voy a fingir que esto se trata de justicia. Julia comenzó a protestar, pero Luis negó con la cabeza. Todos han mentido durante años. Ella es la única que nunca tomó nada. Lo miré atónito. Asintió una vez como si lo dijera en serio. Mi madre abrió la boca, pero Laura entró desde el pasillo antes de que pudiera hablar. Soy la asesora legal del señor Juan Carlos, dijo claramente. Y aconsejo a todos aquí que reconsideren su próximo movimiento. Cuidadosamente. Me volví hacia la mesa y empujé los papeles sin firmar a través de ella. Luis se mudó a la semana siguiente con una bolsa de lona y un silencio que no presioné. No hablamos mucho los primeros días, pero descargó cajas en la ferretería sin que se lo pidieran y escuchó atentamente durante las reuniones con los antiguos gerentes del abuelo. Cuando le entregué un juego de llaves de la tienda, simplemente asintió y se las guardó en el bolsillo como si siempre hubiera estado destinado a suceder. Actualizamos el modelo de negocio, mantuvimos lentamente la esencia modernizada. El resto. Vi a Luis iluminarse mientras aprendía el sistema de inventario, citando algo que el abuelo dijo una vez sobre conocer tus tornillos como tus libros. No lo llamó curación, pero eso es lo que se sentía. Julia se puso en contacto un mes después. No por dinero, solo por un café. Se disculpó, dijo que había creído demasiado fácilmente la versión de las cosas de nuestra madre. No la perdoné de inmediato, pero tampoco la rechacé. Vale la pena reparar algunos puentes, incluso si los cruzas lentamente. Con la ayuda de Laura, creé una fundación a nombre del abuelo, becas para jóvenes comerciantes sin una red de seguridad. El tipo de cosas que le habrían encantado. Por primera vez desde que murió, el peso de la herencia se sintió menos como una carga y más como un plano. El mensaje llegó tarde en la noche. Solo una palabra, tregua. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de responder. Nos reunimos en un pequeño café cerca de las afueras de la ciudad. Se veía más delgada, más vieja, como si la tormenta finalmente la hubiera ralentizado. Marcos se había ido. Lo mencionó casualmente como si todavía estuviera aprendiendo a decirlo en voz alta. Terapia, también. Algunas sesiones. Sin grandes disculpas, sin repasar el testamento. Solo fragmentos de honestidad cuidadosamente colocados sobre la mesa. No sabía cómo parar, admitió, con los ojos fijos en su café. Pensé que si perdía el control, desaparecería. No discutí. No consolé. Solo escuché. Por una vez, no se sintió como rendirse a su historia. Se sintió como elegir la mía propia.
Cuando nos levantamos para irnos, ella extendió la mano primero, no para la reconciliación, sino para el reconocimiento, y dejé que su mano descansara brevemente en la mía. La última página del diario del abuelo solo contenía una línea escrita con su letra inconfundible. La verdadera medida de la riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ella. Lo leí 2 veces, luego cerré la tapa suavemente. Luis está terminando su primer año de clases de negocios y ya está hablando de abrir una segunda ubicación. Julia es voluntaria 2 veces por semana en el refugio para mujeres y me trae artículos sobre finanzas informadas sobre el trauma, como si estuviéramos aprendiendo lentamente un nuevo idioma juntos. Le dije que sí a Julio el mes pasado. El anillo es simple, silencioso, como el tipo de vida que estamos construyendo. A veces todavía siento el eco de todo lo que perdimos, pero ya no llevo el testamento como un escudo. Lo llevo como un mapa porque el abuelo no solo me dio su legado. Confió en mí para hacerlo crecer.